Que el Señor nos bendiga en este tiempo. Estoy haciendo en serie un tema, santos y pecadores. Espero que le esté siendo de bendición para sus vidas, como lo está haciendo para mí. Y quiero dar, si Dios así lo permite, la sexta parte de esta serie, santos y pecadores, entendiendo la justificación, entendiendo verdaderamente lo que es vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy quiero seguir el hilo de los beneficios de la justificación. Dame acá un poquito de selfie. Siguiendo el hilo de lo que son los beneficios de la justificación. Y muchas veces preguntarnos qué es lo que pasa en mí, que yo comprendiendo todo, porque es muy probable que en una iglesia donde se enseña sana doctrina, donde Dios ha regalado hombres dones como maestros de la palabra, es muy probable que muchos estén conociendo bastante, pero el conocer, al vivirlo, al experimentarlo, a veces queda un poco distante. Y la pregunta puede ser común. Conozco todo lo que se enseña, pero yo no lo estoy viviendo. Y yo creo que es muy importante saber llevar a la aplicación en el conocimiento de lo que significa ser santos y a la vez entender que somos pecadores. Así que yo quiero tomar en esta mañana el texto de Romanos capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 39, donde vamos a hablar acerca de la victoria en Cristo. Romanos 8, del 31 al 39. Son textos muy conocidos, pero que tienen profundidad doctrinal que nos va a ayudar mucho a comprender. El subtítulo allí en el versículo 28 dice, ¿qué dice? Más que vencedores. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa frase? Hasta hay miles de canciones, ¿sí? Canciones. Y yo creo que cuando llega el momento de la aflicción, de la prueba, decimos, ¿dónde está esa victoria? ¿Dónde está ese triunfo que todos lo entendemos? Pero quiero solamente exponer desde el versículo 31, donde dice Pablo, con una serie de preguntas, nos introduce a la respuesta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Les aseguro que si yo cerrara la Biblia y me bajara en este momento, el sermón sería totalmente apto para todos. Solamente con eso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No necesita explicación, no necesita una profundidad teológica. Mis palabras que continúan podrían ser inútiles, y son inútiles si no son por la ayuda del Espíritu Santo, pero yo creo que todos podemos comprender claramente lo que significa esto. Si Dios está de mi lado, si Dios está conmigo, si Dios está a mi favor, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién se atreve a estar en contra? ¿Sí o no? Pues Pablo no solo hace esta pregunta, sino que da la evidencia del por qué esta pregunta nos tiene que traer a nosotros paz. Y dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí hay un error que muchos que predican el evangelio de la prosperidad dicen, ahí está, ¿ves? ¿Cómo no te va a dar una casa, un auto, un viaje a Europa? Pues no está hablando de las cosas que nosotros queremos, sino las cosas que Cristo logró. Todas las cosas que Él logró. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Lo que Él logró. ¿Qué logró? Todo lo que está anteriormente. Nos
escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó y en todos los aspectos del ordo salutis, el orden de la salvación que es aplicada para nosotros. Pero muchos trastornan el Evangelio mirando otras cosas y se desenfocan de la verdad. Beneficios que promueven este texto es la pregunta del versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Allí encontramos otra pregunta contundente del apóstol Pablo, muy profunda y muy aplicable al tiempo de hoy, porque ¿a quién le gusta ser acusado? A ninguno. A ninguno de nosotros nos gusta ser acusados. Entonces vemos claramente que la acusación contra un escogido de Dios, un hijo de Dios, aquel que ha sido justificado, encuentra un motivo valedero para decir, si Dios está conmigo, ¿quién me va a acusar? Si he recibido todo de parte de Dios que ganó Cristo, y principalmente la justificación, ¿quién me va a acusar? Y continúa diciendo, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Noten cuántas veces el versículo 34 dice la palabra también. Qué importante es ver que siempre en Dios hay algo más, hay algo más, hay algo más. Pero inmediatamente el apóstol Pablo, desde el versículo 35, nos ubica en la situación, nos ubica en la realidad, nos ubica en el campo de batalla. Porque dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Ha vivido tribulación ya? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mire, Pablo cita a un Salmo 44, 22, cuando dice, como está escrito en el Salmo, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos como contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, y retenga esas palabras, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Elevamos nuestras palabras de adoración y de gratitud a ti, Padre Celestial, porque nos dirigimos a través de nuestro único camino, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ha dado el Espíritu Santo a nuestras vidas para que podamos entender las Escrituras y guiarnos a ser aplicables en todas las cosas que tú nos enseñas. Padre, gracias por tu obra, por tus planes, por tus decretos. Gracias, Jesucristo, por la redención que has dado a nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, por hacer de nuestras vidas una nueva criatura y cada día, por tu palabra, moldearnos a la imagen de nuestro Salvador. Por eso, una vez más, nos entregamos dóciles en tus manos para que tú obres en nuestras vidas como tú quieras, porque tú eres el que formas nuestras vidas. Quita lo que tenga que quitar, añade lo que debas añadir a nuestras vidas, pues nosotros somos tuyos, pues nos compraste con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando un soldado es llamado a entrenamiento para una batalla, tiene dos experiencias muy marcadas. La primera es comenzar el entrenamiento para una guerra.
aprender a usar el fusil, las armas, los horarios, la disciplina, la postura corporal, reconocer los sonidos de alerta, de batallas, el poder ejercitar o tal vez experimentar potencial más el instinto de supervivencias. Y la segunda parte es cuando ya va a la guerra, donde debe poner en práctica todo lo que ha aprendido. Y yo creo que todos nosotros debemos entender que no es lo mismo estar sentado en una escuela aprendiendo que poner en práctica lo que hemos aprendido. Cuando un soldado está apto para la guerra, dice, ahora sí, vamos a la batalla, pero cuando lo que era teórico se vuelve práctico, y cuando el frío comienza a hacerse sentir que no es lo mismo que estar dentro de un aula, cuando el barro, el calor, los calambres, la inmundicia, el hambre, las ratas, los mosquitos, las pulgas en los colchones, el agua fría para bañarse, la poca comida, las explosiones, los tiros, las noches sin dormir, se da cuenta que es otro tema el asunto. Yo creo que todos nosotros como cristianos debemos bajar de esa nube espiritualistas y comprender que estamos en batalla. Y este capítulo 8 nos habla de cómo llegar a ser más que vencedor, cómo poder obtener victoria. Por lo tanto, está relacionado con la figura de una batalla, está relacionado con una guerra, con un pleito, con un choque. Y es el apóstol Pablo el encargado de llevarnos a través de todas sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo a mostrarnos que nosotros tenemos una lucha, una batalla permanente contra tres enemigos. Número 1, Satanás. Diga conmigo, contra Satanás. ¿Sabe que tenemos lucha contra Satanás? Número 2, contra el sistema de este mundo. Es un sistema, el mundo es diabólico. Por eso va a terminar ya. Y va a haber un mundo nuevo, un sistema nuevo. Pero este mundo batalla contra usted y contra mí por medio de todos los argumentos que pueda tener. Todos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, viene del mundo. Pero el tercer enemigo es ese que no nos podemos librar, porque yo puedo ser cubierto por el Señor para que el diablo no me ataque, no me toque. Yo puedo estar tal vez ajeno a un sistema mundo con una disciplina bíblica aplicada correctamente a mi vida, pero el tercer enemigo es el que no lo podemos vencer con facilidad. Y ese que probablemente vemos más victoria de ese enemigo que la mía. ¿Y cuál es ese enemigo? La carne, mi yo. Por eso que Romanos capítulo 8 comienza en el versículo 1 diciendo lo siguiente: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora bien, no termina el texto allí, sino que continúa diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que estar en Cristo es estar en el Espíritu. Y por ende, no sentimos condenación, no sentimos derrota, no sentimos pérdida, no sentimos depresión, no sentimos angustia, no sentimos tribulaciones, no sentimos muchas de esas cosas, sino que cuando estamos en Cristo lo que sentimos es que estamos con el vencedor y por ende somos más que vencedores. Pero si yo no estoy en la carne, en el Espíritu, sino que estoy en la carne, el mismo capítulo dice, el versículo 5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Notan la diferencia? El domingo anterior que me tocó predicar a mí, hablamos, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de otra mano, de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Y la pregunta era, ¿en mano de quién estoy? ¿O estoy en la mano del Señor o estoy en la mano de mis enemigos? La pregunta vuelve a ser la misma. ¿O estoy en Cristo o estoy en la carne? Pues todos los beneficios que nosotros conocemos y a veces hasta de memoria pueden quedar y resultar nulo si mi vida permanece en la carne. Por eso, mis hermanos, las dificultades, las pruebas, los tiempos de angustias, los tiempos de llanto, los tiempos de días oscuros, días grises, de soledad, de dolor, de pronto aparecen en nuestro camino cristiano. Y probablemente alguno de ustedes ya está viviendo esos días. Y no quisiéramos encontrarlos, esos problemas. No quisiéramos ni siquiera que se nos acerquen. ¿Sí o no? No quisiéramos. Pero ellos están allí. Y con ello aprendemos multitud de enseñanzas. Yo estoy aprendiendo lo que jamás en mi vida había aprendido todo este tiempo. Lecciones que da la vida a través de nuestro Señor. Porque nuestro espíritu se hace más fuerte, porque aprendemos a desarrollar una fe que a lo mejor estábamos acostumbrados a una fe cómoda, pero la fe necesita ejercitarse. Y es allí donde nosotros empezamos a descubrir que mi fe puede crecer. Aprendemos a depender mucho más de Dios y a decir, Señor, que sea lo que tú quieras. Ahí me entrego, Señor. Es cuando valoramos mucho más los consejos y las predicaciones y cada palabra de cada hermano que nos ha dado Dios a través de ellos durante tantos tiempos. Empezamos a valorar. Porque saben, hermanos, si usted viene a la iglesia solamente a cumplir con marcar una asistencia y no atesora su palabra, va a escasear en tiempos de crisis. Guarda, hijo mío, mis palabras. Atesórala en tu corazón. Tal vez hoy no la necesites, pero la vas a necesitar. Y estos tiempos son muy importantes porque vamos a valorar todas las cosas que nos ha dado el Señor y nos vamos a dar cuenta que Jesús siempre tuvo la razón, siempre tiene la razón y vamos a darle a Él la gloria porque siempre su voluntad fue perfecta. Y vamos a darnos cuenta que Jesús tenía mucha razón cuando en medio de la tormenta viene caminando sobre las aguas en esa oscuridad de nuestras vidas y nos dice, tengan ánimo, tengan paz, yo soy. Por eso, mis hermanos, el diseño divino de Dios para nuestra vida, ya decretada y determinada, es terminar en gloria. Gracias por ese entusiasmo, hermano. ¿Usted quiere terminar en gloria o ardiendo en el infierno? Tiene dos opciones, no hay una tercera. ¿Quiere terminar en gloria? Pues ese es el destino para los que por la fe alcanzaron salvación. El Señor ha decretado salvarte desde antes de la fundación del mundo y no hay nada que te pueda impedir, si por la fe has creído en ese evangelio y en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por tu vida, no hay nada más que esperar ese día glorioso de ser transformados para siempre. Gozarnos de Él
con Jesucristo, nuestro Señor, porque ese es el fin de un pueblo que alcanzó victoria abundante en Cristo Jesús, lleno de su Espíritu para siempre, un pueblo viviendo vidas saludables, ricas y sabias en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo considera en estos versículos del 31 al 39, cuando nos dice que nosotros al fin y al cabo somos más que vencedores. Más que vencedores. O sea, no somos vencedores, somos más que vencedores. Más que triunfadores. Y Pablo ofrece algunas consideraciones como para tener en cuenta, en las cuales yo voy a nombrar 3, para que podamos entender lo que es esto. Primero, la victoria implica una experiencia genuina en el campo de batalla. Todo el que quiere tener victoria en algo no se gana desde el sillón, desde el sofá. No se gana desde la comodidad, del no arriesgar, del no exponerme. El mal pensamiento de, en algún momento, los cristianos que fueron deformados por la iglesia romana, era el claustro, el hacernos monjes, en meternos en lugares cerrados, alejados del mundo, para no contaminarnos. Pero ¿saben? Mayores pecados había allí adentro. El no exponernos, el no entender que estamos en un campo de batalla, el no reconocer principalmente de que Pablo nos quiere decir, ¿saben? Todos nosotros vamos a ser gloriosos en Cristo Jesús, pero tengo que decirte algo. Tengo que decirte, como dice el versículo 37 del capítulo 8, antes en todas estas cosas. En todas estas cosas. La pregunta es, ¿cuáles cosas? Pues el contexto inmediato lo dice. En todas estas cosas, ¿como cuáles? Como lo que dice del versículo 33, padecer acusación. Versículo 34, sentirse condenado. Versículo 35, sentirse separado del amor de Cristo. ¿Saben que hay cristianos que sienten que Dios no le ama? En el mismo versículo 35 describe una cantidad de síntomas que muchos cristianos lo viven. De pronto, el hogar precioso, de maravilla, con todas las ideas, los ideales, las luces, los sueños, la proyección, se hace añicos. Y el matrimonio al borde de la ruptura, los hijos al borde de caer en lo peor de los lazos de Satanás. Y uno se pregunta, ¿dónde está la idea? ¿Dónde está la figura de ese matrimonio? Pues allí es como que comienzan los tiempos de tribulación. Porque a veces pensamos que tribulación solamente es la persecución por causa de Cristo, y vaya que sí lo es. Pero vivir atribulados es no tener sosiego, es no tener paz, es no tener seguridad. Y eso da pie a la angustia, mis hermanos. ¿Y cuántos cristianos no sonríen, no cantan, no hay alabanza en sus bocas? Solamente hay dolor, solamente hay quejas, solamente hay murmuración, solamente hay difamar a otro para salvarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque la angustia se apoderó de sus vidas. La persecución, sentirse todo el tiempo perseguido, sentirse que todo el mundo está en su contra, que hay un complot universal en contra tuya. Como verá, estoy llevando todo esto a un plano personal, porque seguramente la aplicación de estos textos del apóstol Pablo está refiriéndose a la iglesia, a los creyentes que estaban en persecución en Roma.
Y obviamente que fue así históricamente. Pero nosotros no estamos en Roma, ni tenemos un loco como un emperador que nos quiere matar. Pero sí tenemos a alguien más perverso, que es mi propio corazón, que no me deja disfrutar de la victoria en Cristo Jesús. Y que me siento con hambre y desnudo y con miedo a la muerte. Y muchas veces nuestras vidas cristianas se tornan como el versículo 36, pareciera que es un matadero mi vida. ¿Tiene ganas de ir a pasar un picnic o un matadero? ¿Un fin de semana? ¿Le gustaría ir a pasar a pasear a un matadero, a ver cómo matan allí? Debe ser un lugar horrible. Nosotros después vemos en la parrilla el resultado, que es... Pero ese proceso... Pues hermanos, muchas veces la vida de los cristianos parecieran ser que somos como un matadero. ¿Me estoy haciendo entender? Y aquí hallamos estos oponentes de la batalla. Estos oponentes que son malos, enemigos que nos odian, que nos aborrecen. Pero el tema está aquí. ¿Dónde estoy parado yo? ¿En la carne o en el espíritu? Porque muchos están en la carne, como hijos de Dios, pero en la carne, y naturalmente la carne me va a llevar a vivir en desesperación, en angustia, en tristeza, en depresión, en soledad, en hambre, en miedo a morirme, en que todo se destruye. ¿Por qué? Porque estás en la carne. ¿Por qué se te fuma tus sueños, tus ideales? Porque estás en la carne. ¿Por qué tambalea tu familia, tu matrimonio? Porque estás en la carne. ¿Por qué tus hijos están empezando a ver alternativas de este mundo? Porque están dando lugar a la carne. Porque no han entendido lo que es el mensaje decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo, lo que es la justificación y la santificación. Y como cuando salimos de la iglesia, es como cuando salimos de la escuela militar, ¿no? De tener todas las instrucciones y decimos, vamos a dar paso de guerra, vamos a ir a la batalla. Agárrate bien, Satanás, que ahora voy yo. ¿Cómo decían? Oíme bien, Satanás. Prepárense, que ahí vamos nosotros. Y Satanás dice, yo no voy a perder el tiempo con esta batalla. Y ni siquiera el mundo. Si el peor enemigo lo tienen adentro. Son ustedes mismos. Que en vez de perseverar el espíritu, solitos se van como mula ciega, pechando para el monte, como dice, para el lado de la carne. Y es allí donde, hermanos, sale lo peor de nosotros. Es allí donde decimos, ¿cómo pude haber dicho esto? ¿Cómo pude haber pensado hacer esto? ¿Cómo me pude faltar el respeto a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hijos? ¿Cómo pude faltar el respeto a la iglesia de esta manera? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pienso esto? Y como ya vine diciendo en algunas series anteriores, hermanos, todo el tiempo pecamos. Todo el tiempo pecamos. John Newton, este famoso predicador, compositor de Sublime Gracia, él decía, peco todo el tiempo. Mientras predico estoy pecando. Mientras sirvo la Santa Cena estoy pecando. ¿Por qué? Porque mi naturaleza no deja de pecar. El tema es que yo voy a entender cuál es mi posición en Cristo. ¿Y por qué puedo entender? Que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué ese ahora? Y lea el capítulo 7 de Romanos. El pastor Lázaro está dando una hermosa serie de Romanos. Eso no lo están grabando, ¿no? Los sábados. Ya lo van a escuchar. Pero mis hermanos,
claramente, todo Romanos nos habla a que miremos a Cristo y la obra de justificación que Él hizo por nosotros, y a pesar de mis pecados, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis yerros y lo peor que pueda ser yo, un gusano depravado por naturaleza, Cristo hizo una obra maravillosa a favor mío, que simplemente por la fe puesta en el Señor y creer en ese evangelio, yo puedo entender que ahora, a pesar de mí, no hay condenación. Pero ¿cómo es esto? Reconocer mi experiencia en el campo de batalla. Y experimentar el campo de batalla, hermanos, significa eso, de que usted y yo experimentemos lo que teóricamente conocíamos, a ver cómo resulta. ¿Sí o no? Todos estudiaron alguna vez para rendir un examen en la escuela, ¿sí o no? Y cuando te paras al frente, ¿no se te queda en blanco la cabeza? Y el corazón tucu, 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 y empezás a hablar con la lengua dura. Y cuando ves que el profesor, la profesora empieza a hacer así la cara y agarra la lapicera roja, decís, estoy liquidado. Y estudié. Y venía la mamá a decir, no sé qué me pasó, estudié. ¿Sí o no? No es lo mismo teoría que práctica. Y como Dios es tan bueno y es tan perfecto en sus planes, Él permite, hermanos, cosas. Es como esa ave mamá que agarra su polluelo y lo empuja del nido. Qué malvada esa mamá. Pero ¿para qué lo hace? Para que aprenda a volar. Pues nuestro Padre Celestial nos va a arrojar al campo de batalla. Tú estás en el campo de batalla, estás ahora en esa prueba, tú estás allí. ¿Sabías eso? ¿Puedes reconocer? ¿Puedes reconocer que lo que pensabas que eras He-Man? ¿Eres un pichoncito? ¿Y sabes para qué es eso? ¿Entiendes ahora para qué es eso? Para que entonces aprendas a clamar, para que entonces empieces a depender del Señor, para que entonces empieces a soltar tus planes y decir, Señor, que sea hecha tu voluntad. Yo no busqué esto, no planifiqué esto, pero esto llegó, y si llegó es porque tú lo permitiste y tú sabrás ayudarme a salir de esta situación. Así que, Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. ¿Cuántos sermones? Más que vencedores. Y los hermanos, mire, salen como Rambo y Arnold Schwarzenegger juntos hacia la calle, y apenas una pequeña prueba se terminó la euforia. Pues déjame decirte que el que te predica diciendo que el poder está en ti, que lo que tú decretes o declares con tu boca será hecho, el que te diga que tú puedes hacer lo imposible, el que te diga que tú puedes atar al diablo, pues huye de esos mentirosos. Porque nosotros somos totalmente dependientes del único en quien tenemos la victoria. Se llama Jesucristo. Y no hay otro. No existe otro. Si tú eres de la fila de este gran ejército, tu gran capitán se llama Jesucristo. Y Él es el que va adelante. No tú. No eres tú. Por lo tanto, el versículo 38 del capítulo 8 de Romanos dice, por lo cual estoy seguro, ¿que está seguro usted, hermano?
Gloria a Dios por Pablo, que estaba seguro. Porque acá me dijo uno solo amén, creo que fue Cecilia, ¿no? ¿Usted está seguro? Pues hermano, dice, estoy seguro. Pablo, que estaba siempre amenazado a muerte, dijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni siquiera los ángeles o los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que vemos que nosotros somos vencedores por medio de Jesucristo. Versículo 37 dice, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. 1 Corintios 15, versículo 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Jesucristo. ¿A quién le damos gracias? A nuestro Dios, porque recibimos la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algunos textos más que nos ayudan a comprender más claramente el plan de Dios en cuanto a esto. El Salmos 33, dice el versículo 13 al 22. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él afirmó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. Mire si tenemos un Dios distraído, ¿no? Mire si tenemos un Dios descuidado. Él está atento a todas sus obras. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Si a usted le gusta subrayar, empieza a subrayar porque estos son principios extraordinarios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hágalo un cuadrito, hermano. Hágalo un cuadrito este salmo. Cada vez que usted sepa que está en el campo de batalla y que arrecia contra nosotros, mi victoria está en Jesucristo. Mire lo que dice el Proverbio 21, versículo 31. Bueno, este es más chiquito para un cuadro de mesa de luz, Pero dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Por lo tanto, la victoria se la reconoce por sus resultados. Nuestra salud física, nuestro sustento diario, el amor matrimonial, el calor de hogar, la vida espiritual,
se refleja por una victoria lograda en nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Nuestra prosperidad espiritual está claramente documentada por la palabra de Dios. Los sentimientos, las circunstancias, aún las acusaciones de Satanás no deben afectar la victoria que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque allí en Romanos capítulo 8 encontramos 4 cosas importantes para resaltar. Número 1, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:5 nos dice el segundo principio. No hay obligación para vivir según la carne. No está obligado a vivir en la carne, así que puede dejarla. Puede amortiguarla, puede batallar contra ella, puede resistirla. Puede decirse que no. Ayer le decía a mi hijo Josué, estás en una edad donde fumar porro en la escuela es muy normal. Así que creo que las tentaciones o las propuestas habrán llegado, pero hijo, saber decirle no es librarte de la esclavitud misma del infierno, porque esos chicos no pueden salir más. El que prueba la droga no sale más. Y saben, hermanos, de saludable para un hijo de Dios decir no. No a la droga, no a la pornografía, no a las tentaciones del juego, no al mal uso del dinero. Cuidado. El camino ancho y espacioso, ese pernicioso, es tan grande que pareciera ser que todo está permitido. Y la vida sonríe. Y me siento feliz. Y hago lo que quiero. Y disfruto de la vida. Pero su fin es camino de muerte. Pero estrecha es la puerta. Angosto es el camino que lleva a la vida. Por eso Jesús vino a este mundo. ¿Saben cómo se hace camino? Al andar, ¿no es cierto? Se hace camino al andar. El que vino del cielo nos trazó un camino porque no había ningún camino al cielo. Él vino y se fue. Y dijo, síganme. Caminen por donde yo voy al Padre. ¿Lo ven? ¿Alguno vio el progreso del peregrino de John Bunyan? Los caminos, las alternativas. Hey, por aquí, no, por acá. No te salgas del camino, porque es allí donde vivirás. Así que no hay obligación por qué vivir en la carne. Número 3 está en el versículo 19 del capítulo 8. No hay frustración debido al sufrimiento. No hay frustración debido al sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 19? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que no hay frustración debido al sufrimiento. A pesar de que haya tanto dolor, tanta corrupción, va a haber una manifestación gloriosa. Y número 4 está en el 38 al 39, cuando dice que no hay ninguna separación, no hay nada que nos separe de ese amor eterno. Nada. Así que no hay campo de batalla del que debamos regresar derrotados. Estamos en la batalla, pero si el Señor está contigo, salte de la carne y váyase a la vida en el Espíritu. ¿Y cómo se hace, pastor? Pues por la fe. Crea. Nunca es bueno para un predicador hablar título personal, pero en este tiempo estoy aprendiendo eso, porque las muchas cosas que creía dominar
en estos tiempos de prueba que nos está tocando vivir como familia, me doy cuenta que no sabía nada. Que lo único que debía hacer es aferrarme a mi Señor. Porque mi carne no quiere estar allí. Porque no encuentro esa fe que predico allí en la carne. Porque no veo respuestas, no veo soluciones, no veo nada. No me conviene estar en la carne. En la carne soy un mísero, mortal, pecador como cualquier otro. Pero yo tengo la puerta abierta de estar en Cristo, vivir en Él y recrearme de su paz, de su justicia, de la esperanza, de la seguridad, de todo lo que hay. Entonces, ¿por qué debo quedarme en un lugar que no me conviene? Si tú quieres sufrir en tu vida, si tú quieres ver tu hogar derrumbarse, tu matrimonio deshacerse, si tú quieres ser lo peor de lo peor, pues no te queda otra cosa más que seguir caminando en tu carne. Pero si tú te paras en un momento y en verdad dices, a ver, si Dios está conmigo, si Dios está de mi lado y yo estoy con Él, es como siempre le decía a los jóvenes, Dios y yo somos mayoría. ¿Por qué voy a permanecer en un estado de derrota? Es allí, mis hermanos, donde entendemos que no hay por qué vivir derrotados cuando somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Hay uno que va a la batalla con nosotros y que dijo, hey, jamás, 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 jamás te dejaré. Jamás te abandonaré. Hey, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Él es el vencedor. ¿Podés creer eso? ¿Podés abrazar esa fe? Sí, se está cayendo en pedazos tu mundo, pero Él está bajo control. Se terminó tus sueños. Se rompió todo, se hizo añicos todo lo que pensabas. Pero llegarás a doblar tus rodillas, a caer delante de Él y decir, Señor, gracias por destruir así mis planes y mis sueños. Porque tu voluntad, lo que tú planeaste para mí, no lo conocía, pero es mucho mejor. Es perfecta, Señor. Por eso, Padre, me rindo a ti. Me rindo a ti, me rindo. Ya está, Señor. Basta mis sueños, basta mis planes, basta mis luchas. Se terminó mi ego. Señor, he comprendido que vivir la vida en Cristo es simplemente darte a ti la gloria. Vivir para tu gloria. Hay un marco mental de reconocimiento que debemos desarrollar para vivir la realidad de esta victoria. Es reconocer a Jesucristo, no solo como el Salvador de tu vida, sino como el Señor. Él es el que gobierna. Te alabamos, Padre. Te damos gracias. Te rendimos honor a ti. Te rendimos culto a ti. Alabe allí, iglesia, donde está. Cierre sus ojos, alábele. Damos honor. ¿Cree en la palabra que acabo de escuchar? Bueno, entréguele al Señor su aflicción, su carga, como lo hice yo esta mañana. No llores a lo que Dios ha roto, no le lamentes. Mira lo que Él tiene preparado para ti. Damos honor a ti.
damos honor a ti, Creador de vida, eres tú.